Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Innumerables personas tienen problemas para comprender los principios matemáticos básicos y, a menudo, no reaccionan adecuadamente a los acontecimientos cotidianos. Es raro escuchar a la gente admitir abiertamente su analfabetismo, sin embargo, es muy común escuchar a alguien reconocer que las matemáticas eran su peor materia, o que se encoge de hombros, y dice que simplemente no le gustan los números. Pero la infinidad, es decir, carecer de las nociones básicas de las matemáticas, no es nada de lo que presumir. Ser innumerables tiene una serie de consecuencias negativas, una de ellas es la incapacidad de reaccionar adecuadamente, y emitir juicios precisos en circunstancias que involucran números y probabilidades. La incapacidad de determinar si una figura en un contexto dado es grande o pequeña hace que innumerables personas se inclinen por la personalización, cuando su intuición numérica se ve perjudicada por su propia experiencia. Por ejemplo, la probabilidad de que un caimán se lo coma es bastante baja, aunque a veces ocurre. Sin embargo, muchas personas podrían leer una noticia sobre un suceso de este tipo, y desarrollar un miedo irracional a los caimanes, ignorando cualquier evidencia estadística que demuestre que los ataques de caimanes son muy poco frecuentes. Otro efecto negativo de la infinidad es la incapacidad de comprender las implicaciones de los principios matemáticos simples. Tomemos el principio de multiplicación, que sostiene que si tenemos m formas diferentes de hacer una elección, y n formas diferentes de hacer una elección posterior, entonces tenemos mxn formas diferentes de hacer estas elecciones sucesivamente. Para aplicar este concepto elemental a una situación cotidiana, podríamos concluir que una mujer con 5 camisas y 3 pares de pantalones tendría 15, 5 por 3, opciones de atuendo para un día determinado. Yendo aún más lejos, el principio de multiplicación arrojaría la conclusión de que si la mujer planificara su atuendo para toda una semana, tendría 15 opciones el primer día, 15 al día siguiente, y así sucesivamente, o un total de 15 opciones, son 170. 859. 375 opciones. Sin embargo, innumerables personas podrían rechazar la verdad de este número, y creer que es ridículo que unas cuantas camisas y pantalones puedan resultar en un número tan incomprensiblemente grande. Innumerables personas tienden a malinterpretar el concepto de coincidencias, que son eventos improbables pero comunes. En 1492, Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo. En 1942, Enrico Fermi descubrió el átomo. ¿Coincidencia? Sigmund Freud podría decir, creo que no. El famoso fundador del psicoanálisis afirmó que no existían las coincidencias. Pero, ¿qué es una coincidencia en primer lugar? Las coincidencias son eventos improbables, pero en realidad ocurren con bastante frecuencia, tanto es así, de hecho, que a veces deberíamos esperar que sucedan. La elevada incidencia de coincidencias es un punto tan consolidado que incluso se ha utilizado en los tribunales. En 1964, por ejemplo, una mujer rubia con cola de caballo de Los Ángeles robó un bolso, y se fue a toda velocidad en un automóvil amarillo conducido por un hombre negro con barba y bigote. 2 sospechosos que se ajustaban a la descripción fueron llevados rápidamente ante la Corte Suprema de California. Curiosamente, el tribunal utilizó las matemáticas para argumentar que en una ciudad tan grande como Los Ángeles, era probable que hubiera muchas de esas parejas, la mayoría de las cuales eran inocentes. Como resultado, los sospechosos fueron puestos en libertad. La estadística y la probabilidad explican la probabilidad, a veces asombrosa, de coincidencia. Sin embargo, dado que muchos no entienden esto o no se dan cuenta de la importancia de la evidencia estadística, a menudo confunden los matices simples. Por ejemplo, a menudo se quedan perplejos ante el hecho de que, si bien es probable que ocurra alguna coincidencia, es mucho menos probable que ocurra una coincidencia específica. Digamos que hay 23 personas reunidas en una fiesta. Hay un 50% de probabilidades de que al menos 2 de ellos compartan su fecha de nacimiento. Sin embargo, es mucho menos probable que 2 de ellos compartan su fecha de nacimiento en un día seleccionado específicamente, en otras palabras, la probabilidad de que
2 personas hayan nacido, por ejemplo, el 21 de septiembre. La fiesta necesitaría la presencia de 253 personas para que las probabilidades de que 2 personas compartan un cumpleaños específico alcancen el nivel del 50%. La pseudociencia se aprovecha de la infinidad de personas. Las matemáticas son un campo basado en verdades absolutas, pero eso no significa que sus aplicaciones sean siempre absolutamente correctas. De hecho, hay industrias enteras que se basan en el uso indebido pseudocientífico y explotador de las matemáticas. Si has escuchado a la gente decir cosas como Mercurio está retrógrado o no hicimos clic porque soy Libra, nuestras estrellas simplemente no se alinearon, has estado al tanto de una forma de pseudociencia muy extendida, la astrología. La astrología afirma que nuestra personalidad y nuestros estados de ánimo se ven afectados por la forma en que los planetas estaban siendo arrastrados por la gravedad en el momento de nuestro nacimiento. Como tal, el campo se basa vagamente en leyes matemáticas y físicas, que establecen que la atracción de la gravedad sobre un objeto o cuerpo corresponde a su masa o es proporcional a ella. Al mismo tiempo, la atracción gravitacional entre 2 cuerpos disminuye en proporción al cuadrado de la distancia entre ellos. Sin embargo, la astrología es una bastardización de estas leyes, y un rápido vistazo a los hechos revela que este campo es una farsa total. La atracción gravitacional del médico o la enfermera que te trajo al mundo superaría por completo la atracción de los planetas a millones de millas de distancia. Sin embargo, la idea detrás de la astrología es evidentemente atractiva. Una encuesta de Gallup de 1986 reveló que el 52% de los adolescentes estadounidenses creen en ella. Y la pseudociencia no solo ataca a los jóvenes ignorantes. A pesar de los puntos fuertes de Freud como psicoanalista, decir que las matemáticas no eran su punto fuerte sería quedarse corto. Su amigo Wilhelm Fliess lo convenció una vez de que los números 23 y 28 tenían propiedades especiales, ya que si sumas y restas ciertos múltiplos de ellos, puedes obtener cualquier número. Para obtener el número 6, por ejemplo, puedes calcular 6 igual 23 por 10, más 28x menos 8. Este cálculo es correcto, pero no se debe a que 23 y 28 sean especiales. De hecho, 2 números sin factores comunes tienen esta propiedad, por lo que podrías hacer lo mismo con 2 y 3, por ejemplo, o con 11 y 24. Incluso un hombre tan brillante como Freud era vulnerable a la agonía de la pseudociencia basada en las matemáticas. Desafortunadamente, dado que las matemáticas dan un aire de verdad universal, son una herramienta fácil de utilizar para los embaucadores para manipular a los innumerables. La infinidad es el resultado de una educación deficiente, bloqueos psicológicos y conceptos erróneos sobre las matemáticas. Entonces, ¿qué es exactamente lo que causa la prevalencia de la infinidad? Un factor que contribuye es la forma en que se enseñan las matemáticas en las escuelas. A los estudiantes se les enseña la mecánica básica de sumar y restar, pero no se enfatiza lo suficiente la forma en que esas habilidades se aplican en la vida real. Digamos que te dieron el problema matemático, 1/4, x igual. Para un estudiante, este problema podría parecer mucho más relevante si, en cambio, se le pidiera que resolviera el siguiente problema. 1/4 parte de la población mundial es China, y 1/5 parte de la población restante es India. ¿Cuál es el porcentaje de la población india? Si tu respuesta es el 15%, has dado en el clavo. Introducir más ejemplos de las aplicaciones de las matemáticas en el mundo real en la escuela ayudaría a los estudiantes a entender por qué es útil tener esta habilidad, en lugar de limitarse a analizar minuciosamente problemas abstractos de forma mecánica. Un segundo problema son los bloqueos psicológicos paralizantes que muchas personas desarrollan con respecto a las matemáticas. Esto también se conoce como ansiedad matemática, una afección que las personas desarrollan debido a la intimidación y las cicatrices emocionales causadas por experiencias negativas con las matemáticas. Tal vez un profesor agresivo usó palabras duras para convencer a alguien de que era incapaz de entender las matemáticas, o le inculcó la creencia de que hay algunos estudiantes intrínsecamente dotados con mentes matemáticas. Al igual que Freud, muchas personas muy inteligentes y capaces pueden tener ansiedad matemática,
pero tener dificultades con las matemáticas no las hace incapaces. Si tienes miedo a las matemáticas, recuperar la confianza podría ser el primer paso para combatir estos bloqueos. Incluso si te parece una tontería, puedes familiarizarte con las matemáticas resolviendo numerosos problemas simples con los que ya te sientas bastante cómodo, y progresando lentamente a partir de ahí. También son problemáticos los malentendidos sobre las matemáticas que perpetúan la aversión psicológica de las personas hacia ellas. Una de esas ideas erróneas es que las matemáticas son una asignatura fría y mecánica que adormece a sus estudiantes para que comprendan y aprecien plenamente las materias de humanidades. Pero esto es como decir que entender las complejidades de la biología molecular nos impide apreciar las grandes preguntas de la vida, lo cual, por supuesto, no es cierto. Regularmente nos enfrentamos a concesiones, pero la comprensión matemática puede ayudarnos a abordar las decisiones en la vida diaria. Las matemáticas no son solo un mundo de números desconectado de nuestra vida cotidiana, de hecho, pueden arrojar luz sobre por qué las personas en la sociedad actúan como lo hacen. Considera el concepto de compensaciones. A la hora de tomar decisiones, a menudo tenemos que hacer un equilibrio entre preocupaciones contrapuestas, por ejemplo, tratar de determinar si otra utilizará tu donación a una organización sin ánimo de lucro de forma más inteligente. Las matemáticas pueden ayudarnos a entender cómo tendemos a abordar estas compensaciones. Cuando nos vemos obligados a elegir, debemos tener en cuenta dos tipos de errores estadísticos, los errores de tipo 1 y de tipo 2. Los errores de tipo 1 se producen cuando se rechaza una hipótesis que es cierta. Un ejemplo sería cuando las personas rechazaron la hipótesis de que el tabaquismo está directamente relacionado con el cáncer. Por otro lado, se produce un error de tipo 2 cuando se acepta una hipótesis falsa, como la creencia medieval de que la Tierra era plana. Cuando se enfrentan a una pregunta o decisión, diferentes personas juzgarán la importancia de cada error de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se trata de la pena capital, un liberal se centrará más en evitar el error tipo 2, no querrá que los inocentes sufran injustamente. Sin embargo, es más probable que un conservador se centre directamente en evitar el error tipo 1, en este caso, un criminal no se queda con sus postres. Las matemáticas no solo pueden proporcionar información interesante sobre la sociedad, sino que también puedes utilizarlas para tomar mejores decisiones en tu vida diaria. Por ejemplo, solo una comprensión básica de la probabilidad y las estadísticas puede evitar que despilfarres tu dinero. Supongamos que encuentra un vestido con un descuento del 40%, y la tienda anuncia que lo ha reducido un 40% adicional. Podrías pensar, puntuación, un descuento del 80%. Es hora de conseguirlo en los 3 colores. Pero en realidad, solo se trata de un descuento del 64% con respecto al precio original, ya que la reducción del 40% del primer 40% solo resta otro 24% del precio original.